Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañera. Mi nombre es Carlos Sánchez. Me ha tocado realizar la práctica uno del trabajo de electricidad y magnetismo. Bueno, vamos a más o menos a explicar lo que se hizo en el ejercicio, en la práctica uno, un poco también los ejercicios que se plantearon dentro de esta práctica en los simuladores que nos daba la plataforma, ¿no? Bueno, la práctica uno hablaba sobre la ley de cargas y los tipos de fuerza. Eh, Básicamente, había una pregunta inicial que nos decía si hemos escuchado sobre la ley de cargas y los tipos de fuerza. Pues la ley de cargas indica que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las cargas de signos diferentes se atraen, ¿sí? Más o menos quiere decir que las fuerzas que son electrostáticas entre las cargas de igual signo, ¿sí? Por ejemplo, dos cargas positivas se van a repeler o son cargas de repulsión, mientras que las cargas electrostáticas entre cargas de signos opuestos son de atracción. Eso lo vemos más o menos cuando es un tema de los imanes, de las pilas, etcétera, ¿no? O sea, no, dos signos positivos se van a separar, básicamente, ¿no? Eh, pues eso, indica, ¿no?, que un átomo está constituido también por protones con carga positiva y electrones con carga negativa, y que están unidos por una fuerza atómica. Adicional a esto, pues hay los neutrones, que como su nombre lo indica, básicamente eh, son cargas neutras, ¿no? ¿Sí? Eh, También las fuerzas que ejercen este tipo de cargas, ¿no?, entre electrones y protones, se representan gráficamente con líneas, ¿sí?, de la fuerza electrostática. Adicional a esto, el ejercicio nos solicitaba a nosotros ingresar a un simulador, ¿sí?, un simulador llamado campo, y pues que hagamos los ejercicios que nos indicaba ahí. Entonces, inicialmente en el simulador campo se ve unas flechas, ¿sí?, y básicamente nos pide ir añadiendo a nosotros partículas, ¿sí? Partículas que van en el sentido de añadir una, dos más. En este simulador se puede pausar el- el video, digamos, para pausar el proceso de este simulador, se puede reiniciar, etcétera, ¿no? Básicamente en el simulador vimos nosotros había una región marcada con un recuadro azul, en donde eso representaba un campo eléctrico, ¿sí? Y había las partículas que estaban cargadas. Entonces estas partículas empiezan a, a generar respuestas a ciertos impulsos que se le daba con el simulador. La, mm, las partículas, a medida que se va aumentando la cantidad de partículas, sí, se va atrayendo unas, contrayendo otras, yéndose a los extremos, moviéndose cerca, pero no se juntan, ¿sí? No se juntan, nunca, en lo que yo vi, al menos en el ejercicio mío, no llegaron a verse, ¿sí? No llegaron a verse. Pues en el deber está puestas las capturas respectivas del ejercicio que se hizo, sí. Y luego había la parte del hockey eléctrico, igual un simulador llamado hockey eléctrico, en donde el objetivo era marcar un gol, ¿sí?, como el deporte del hockey, en una portería, primero sin obstáculos, ¿no? Primero sin obstáculos. Entonces simplemente la ficha, ¿no?, el disco
avanzaba directamente hacia la portería, pues porque no tenía ningún obstáculo. Luego a esto, pues el ejercicio nos pedía poner un obstáculo, intentar marcar un gol con un obstáculo, lo que generaba que ya se vayan poniendo partículas negativas, cargas positivas, cargas negativas, y se veía como el disco no avanzaba, ¿sí? No avanzaba o se iba para otro lado debido a las cargas que había, dependiendo si eran negativas o positivas. Entonces, básicamente lo que se logró con este ejercicio, pues es demostrar que el rumbo que tomaba el disco de hockey, pues dependía bastante de la disposición y de cómo estaban distribuidas las cargas dentro de la cancha de hockey, ¿no? Hasta que pues se logró hacer el tema del marcar el gol en la portería con dos obstáculos y con varias partículas, ¿no? Entonces se iba poniendo disponiendo las partículas de cierta manera sobre la cancha para poder marcar el gol, ¿sí? Eso en cuanto al ejercicio que nos pidieron hacer. Luego de esto, pues había preguntas básicas como lo que ya expuse al inicio sobre cuáles cuáles son los tipos de cargas eléctricas que existen, por el protón, el electrón, el neutrón, los tipos de fuerza que hay, que son la fuerza de atracción y repulsión, y la ley de cargas eléctricas, ¿no? Entonces, eso es lo que pudimos nosotros hacer. Ingeniero, aparte de todo, pues se le pide el tema de la comprensión, que en nuestro grupo nunca las personas que estaban destinadas a formar parte del grupo tomaron contacto con nosotros, lo cual pues procedimos nosotros a hacer la tarea con la compañera Jocelyn Borbor, y entonces ponemos en su conocimiento para que pues luego pueda proceder a calificarnos. Gracias, ingeniero.